Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera charla de la Semana del Autocuidado, organizado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Hoy, el nombre de la charla es Manejo de las emociones en tiempos de pandemia. Está con nosotros Marisol Sagredo, yo creo que a muchos les suena el nombre porque ha podido estar con nosotros en ocasiones anteriores. Marisol es psicóloga de la Universidad Adolfo Ibáñez, es magíster en Pedagogía Terapéutica y máster en psicooncología. Además está decir que se ha desempeñado por más de 10 años como psicóloga clínica y ha colaborado en varias universidades chilenas como docente y en las áreas de planificación curricular, innovación, psicología y desarrollo integral de los estudiantes. Yo creo que con esa presentación basta para una persona que ya ha podido compartir mucho tiempo con nosotros. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Para nosotros es un honor que tú estés con nosotros y siempre disfrutamos cada una de tus charlas acá en la universidad. Así que el público es todo tuyo. Muchas gracias. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Cuéntenme si se ve bien. Se ve bien, Marisol. Falta ponerla en modo presentación, pero se ve la PPT. Súper. Bueno, les cuento que cuando me contaron que estaban pensando en hacer una charla enfocada para alumnos, hablando de la pandemia, yo dije, wow, al fin, al fin alguien me pide que le hable a los alumnos y no a los papás y no a los trabajadores y no a la gente independiente, sino que enfocado en jóvenes, porque siento que un poquito los jóvenes nos hemos olvidado de ellos en la pandemia, así que me encanta que se abra esta posibilidad y desde ya les mando un abrazo a todos y veamos qué podemos sacar de esto. Entonces, ¿cómo enfrentar las emociones en esta etapa de la pandemia? Y le puse etapa, que quizás en el nombre oficial no estaba, porque ya estamos en una etapa diferente a la etapa inicial. Cuando recién nos contaron que existía un virus extraño que venía de China y que podían haberlo traído los murciélagos o podía ser una conspiración política. No, esa etapa ya la vivimos, ya vivimos lo que era tener más miedo, ya hemos vivido la rabia, hemos vivido también el decir, chuta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahora estamos en el intentar volver a salir a la normalidad. Espero que no tengamos un retroceso después del 18, así que sigamos adelante. Y lo primero que yo les digo, y les advierto que está un poco retrasado el PowerPoint y lo que yo hablo de lo que les llega a ustedes, por tanto puede ser que las preguntas que yo haga me las vayan contestando y lleguen un poquito retrasadas, es saber cuáles son las expectativas de ustedes, porque si ustedes que son alumnos se inscribieron en esta charla es porque tienen alguna expectativa. Puede ser en relación a poder manejar ciertas crisis que no han podido manejar en el último tiempo, o quizás... Marisol, disculpa que te interrumpa antes de tiempo. Si puede volver a compartir la presentación, porque no está en modo presentación, está... Ahí avanza. Ahí no. Ahí ya se ve mejor, ¿sí? ¿Puedes ponerla en modo presentación para que no se vean la... Es que no se estaba, claro. Como va atrasado, por eso lo ves corrido. Dime, perfecto. Ahí. Pero puede, claro, si no me equivoco, ideal que puedas compartirnos la opción que hice, compartir escritorio. Creo que ahí se va a mejorar la experiencia de la web. Un segundo, vamos a... Esto. Perfecto, y ahora puedes volver a compartir y presionar la opción compartir escritorio. Exactamente. Pantalla 1. ¿Ahí sí? Está cargando, esperemos un poco que cargue. Ahí ya se ve, si puedes ponerlo en modo presentación. Perfecto. Ahí estamos. Creo que por ahí está, ¿no? Ya. Sí, entre Zoom, Teams y el StreamYard, que es otro que uso harto, uno tiene diferentes opciones, pero sigamos. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las
perspectivas y expectativas que tenemos para hoy, porque todos tenemos expectativas distintas. Quizás algunos de nosotros estamos teniendo miedo para salir a la calle, quizás otros lo único que queremos es salir y nos morimos de ganas de ir afuera a hacer ejercicio, o ir a comer algo, o ir a un bar, o salir a carretear. Bueno, puede ser. Expectativas pueden haber muchas, así que vayan nombrando y después a mí me van interrumpiendo nomás, porque esa es la idea, que no sea que yo les venga a explicar qué es lo que están sintiendo y viviendo hoy, sino que ustedes mismos, ¿ya? Pero yo les voy a explicar un poquito de qué vamos a hablar hoy día. Primero, cómo ha afectado a los jóvenes la llegada del COVID-19, cómo están sintiéndose ustedes afectados, si es que realmente han sentido que se les ha prestado atención, si es que los han tomado en consideración frente a las diferentes etapas que hemos pasado. ¿Y en qué están ustedes? A mí me interesa saber en qué están ustedes como jóvenes en esta etapa, qué es lo que sienten que están viviendo y están pasando, y algunos tips para sobrepasar esta pandemia positivamente, porque claramente lo que les pedíamos a ustedes que hicieran en la primera etapa no es lo mismo que lo que les vamos a pedir que ahora hagan y que ahora cumplan. Entonces, el contexto actual es el enclaustramiento. De la noche a la mañana, todos, no solo ustedes que son más jóvenes, yo ya me siento una vieja, pero ustedes tuvieron que volverse hacia adentro, casi personas introvertidas, enclaustrarse en sus casas, en sus departamentos, en sus piezas, quizás con familias muy grandes en espacios muy reducidos, quizás con familias que son más chiquititas, o quizás ustedes solos se habían venido para estudiar de otra ciudad a una residencia o a un departamento, y de repente se quedaron con que tenían que quedarse absolutamente enclaustrados. Y esto no pasó de la noche a la mañana, pasó desde que ustedes venían desde las vacaciones y de una manera gigantescamente rápida, ¡pum!, pasaron a las clases virtuales. 100% nuevo. No tuvieron tiempo para acostumbrarse a las clases presenciales nuevamente después de las vacaciones, y tuvieron que volver a unas clases que ustedes nunca habían visto. Yo supongo que ninguno de ustedes había usado Teams antes, o Zoom, no sé si toda la universidad está usando Teams como ahora. No sabían cómo se podían construir clases, cómo se podía evaluar, ¿sí? Disculpa que te vuelva a interrumpir. Sí. Son cosas de estar en vivo, parece. Okay. Seguimos teniendo problemas con la PPT. Nos llegan comentarios de que no se está viendo en vivo. Al parecer hay un problema en cómo se comparte el escritorio, porque, por ejemplo, yo no la veo en modo presentación, sino que veo todas las slides al lado. Perfecto, a ver, veamos de nuevo. A ver si podemos... Estas son pruebas de que este tipo de charlas no son grabadas, sino que están saliendo absolutamente en vivo. Ya, plan B. Ahí creo que está en presentación completa. Ahí sí me señalan. Perfecto, ya. Ahora sí te dejo nuevamente y recordarle a los asistentes de que pueden ir dejando sus preguntas en el chat que tienen ahí a su mano derecha. Perfecto, y hablen nomás, es que para de un lado, para otro, sí. Todo aquí es flexible. Bueno, también vamos a hablar un poco de la flexibilidad. Entonces, pasamos de estas clases virtuales que no sabían cómo se evaluaba, cómo se pasaba, etc. Y luego viene el miedo y el desconocimiento por el virus, porque todos nos topamos con algo que no le podemos preguntar a nuestros papás, ni siquiera a nuestros abuelos, sobre cómo ellos vivieron una pandemia similar. Es algo absolutamente nuevo, en donde no había registro. Nosotros, que los psicólogos, podemos decir que no habían investigaciones a la base, podemos decir que no sabíamos cómo se iba a comportar este bicho que iba volando de un continente a otro y que iba haciendo que las personas tuvieran cada vez más y más miedo. Y la incertidumbre general, que todos sabemos, ustedes ya son adultos, entonces saben que hay desempleo, que todos teníamos miedo por la salud, por nuestras familias, que a veces no estaba junto a nosotros, por la economía, etc. Por tanto, también hay cierta incertidumbre por la universidad, porque no sabíamos cómo la universidad se iba a comportar en relación a esta nueva pandemia. No sabíamos si esto iba a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no teníamos idea. Por lo tanto, hay una incertidumbre bastante grande en relación a qué es lo que está pasando. Y este es nuestro contexto, aquí vamos, en eso estamos.
Claro, podríamos agregar que han venido algunos bonos de aquí para allá, que hemos visto la solidaridad, que quizás esta pandemia en el área de salud no se vio tan colapsada como en otros países, pero también podríamos decir que han pasado 6 meses y que seguimos literalmente encerrados en casa. Entonces, ¿quiénes han sido los más vulnerables en el confinamiento? ¿Qué creen ustedes? A mí me han preguntado por muchas personas, por los abuelos, me han preguntado por los niños, también por las mujeres, por los trabajadores, por los empleados que son independientes, pero ¿quiénes creen ustedes que han sido los más vulnerables en el confinamiento? No sé si alguien ha contestado o aún estamos un poco lentos, si no, sigo adelante. Todavía estamos un poco lentos en la participación de los asistentes. No hay problema. Entonces, seguimos. Los que han sido más vulnerables con el confinamiento han sido los jóvenes, aunque no lo crean. Y esto no lo digo yo, no lo dice el diario, no lo dicen los gobiernos, lo dicen las investigaciones que se han hecho. En ese sentido, los chilenos tenemos un plus, y este plus tiene que ver con que las investigaciones de afuera, de otros países que van más adelantados con la pandemia, han podido adelantarse y entregarnos ciertos resultados que para nosotros pueden ser muy útiles. Pero ahí viene mi pregunta. Si sabemos que los jóvenes son los más involucrados en pasarlo mal, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la Universidad Complutense de Madrid hizo 3.500 encuestas y concluyó que las personas entre 18 y 39 años estas semanas que estaban en cuarentena presentaron más ansiedad, depresión o sentimiento de soledad, incluso más que los mayores de 60, que estaban más enclaustrados y que se sentían, entre comillas, más expuestos al virus. Pero no, son los jóvenes los que tuvieron mayor ansiedad, depresión y sentimiento de soledad. E incluso los de 60 podían mostrarse más tranquilos, incluso controlaban sus emociones de mejor manera. Eso puede ser por la experiencia, porque ya se habían dado cuenta que nada es tan terrible, etcétera. Pero aún así llama la atención que sean los jóvenes entre 18 y 39 años los que lo han pasado peor, y eso no lo ha dicho nadie. En realidad, muy poco se nos ha preguntado por los jóvenes. Por eso yo les contaba a la gente de la universidad, yo he hablado de muchos temas, pero de los jóvenes no me han preguntado ni en ningún diario, no, porque están más vulnerables y la verdad es que son más invisibles. Entonces ahí la pregunta es, ¿ustedes se sienten así? ¿Ustedes sienten que han sido los que han perdido en esta batalla? ¿Son los que están saliendo más perjudicados en la lucha contra el coronavirus, en esta pandemia y cuarentena que hemos tenido que estar encerrados? Es interesante. Es interesante. Así que si aparece alguna respuesta, me la dice. Bueno, los jóvenes... Efectivamente ya hay algunas que preguntan por el tema dentro de los jóvenes, que preguntan sobre el tema, sobre los estudiantes, especifican dentro de toda la juventud, especifican sobre los estudiantes, qué pasa con ellos en este tiempo de pandemia. Y bueno, y otro comentario, más a modo de comentario, pero que dice que es un poco fome que el tema de la juventud haya quedado un poquito de lado dentro de las preocupaciones principales de todo el coronavirus. Exactamente. Mira, en primer lugar, ¿qué es lo que podemos ver ahora de los universitarios? Aquí les tengo alguna información que espero que les sea de utilidad y que un poco fome, sí, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, de verdad hemos hablado de todo, y los universitarios, jóvenes universitarios han quedado como ahí en el tintero, siendo los que más están en una etapa de extroversión, en donde necesitan salir, contactarse con los demás para poder forjar qué es lo que quieren. Imagínense ustedes que están estudiando en la U, lo único que ustedes están haciendo ahora es armarse para el futuro. Por tanto, nadie se arma con lo que ya tiene. Tenemos que ver cosas de afuera. Y al encerrarse un poco en sus vidas, y al encerrarse en su pieza y estudiar y estar todo el día conectado al computador, trabajando así online, ha hecho que pierdan ciertas experiencias. Me imagino por los mechones, por ejemplo, que debe ser súper difícil, o los alumnos que están terminando la universidad y que querían aprovechar a concho esta etapa y que no pueden. Entonces, sí, está muy difícil. Para los que están saliendo a cuarto medio y ahora el próximo año pasan a la universidad, también lo encuentro súper difícil. Entonces, quizás faltó un poquito.
falta un poquito de punch a nivel gubernamental y de las redes sociales y comunicativas, prestarle más información y más atención a los jóvenes. Y aquí dice que los jóvenes se sienten especialmente castigados, y por varios motivos. Primero, porque la pandemia rompió o amenazó sus proyectos vitales. Por ejemplo, hoy no, yo el próximo año me voy a ir a viajar por Sudamérica, voy a juntar plata para irme a mochilear. Este año no pudo trabajar, no pudo mochilear. No, este año yo tenía una pasantía en tal lado, no se pudo porque no se puede salir. O los alumnos del área de la salud que tenían ciertos talleres y tenían que hacer preprácticas y prácticas y todo eso se ha pospuesto. Por tanto, sienten como que están sobreviviendo y no viviendo su vida, ¿ya? Y aquí yo pongo ejemplos más comunes: vida universitaria, exámenes, comenzar una carrera o buscar un trabajo, los que están al final, socialización, encontrar pareja, por ejemplo. Porque el estilo de vida de los adolescentes y de los jóvenes es mucho más activo y se ha visto súper alterado por el confinamiento. O sea, ¿en cuántos metros cuadrados se tienen que mover? ¿Cómo están haciendo deporte, por ejemplo? Entonces, en específico, ¿qué es lo que manifestaban los jóvenes mayormente según la investigación? Súper interesante. Según esta investigación de 3.500 personas, se dieron cuenta que un 12,2% mostraban síntomas y signos del trastorno depresivo mayor y 22,8% síntomas depresivos severos a moderados. ¿Qué quiero decir esto? Que son temáticas más ligadas a la depresión. No es una simple ansiedad, no es una pena, no, tiene que ver con depre. Imagínense, 12,2, 22,8, eso da 33, 34% de los jóvenes están mostrando depresión. Y el 36,2% síntomas depresivos leves. Eso es bastante. Eso quiere decir, les cuesta comer, les cuesta dormir, están con más pena, están más cansados, o comen más, eso también puede ser, que coman más, o que están desganados, o que no tienen ganas de levantarse, etc. Mucho, y eso es 36,2%. De eso mismo, Marisol, acá hay, sobre ese mismo tema, hay, bueno, un comentario y una pregunta, dos personas distintas. El comentario dice: personalmente siento que mi ansiedad ha aumentado considerablemente y he tenido momentos peaks en los que no doy más. Creo que es necesario visibilizarlo para recibir ayuda. Y la otra persona que pregunta, relacionado también con el tema de la comida, dice: ¿es posible que se busque la comida como algo para sentirse bien? Con la pandemia noté que los meses tenía más y más ansiedad. Mira, ahí tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad tú lo puedes poner como un signo o un síntoma de depresión leve, o sea, estaría ese 36,2. En primer lugar, me parece interesante esto que dice que en un minuto sentí que no daba más. ¿Sabes por qué? Porque si sentiste que no daba más, no era solo ansiedad, era otra cosa. ¿Y qué es la ansiedad? En términos simples, ¿ah? La ansiedad es tener nuestro foco en el futuro, no en el presente, no en el pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Como yo solo pongo mi energía en el futuro, cuando llega el minuto de hacer cosas por el aquí y el ahora, en donde yo no tengo un control del futuro, es cuando lo paso más mal. Y justamente es en época de pandemia cuando nosotros no tenemos el control. Nosotros perdimos la capacidad de poder decir, para futuro voy a proyectar esto, voy a ordenar esto, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Es como lo que les ha pasado a todos para el 18. El 18 voy a ir a la Pampilla, voy a hacer esto, voy a ir a la fonda. No se pudo hacer nada. Y por eso es que yo creo que la ansiedad llegó a un nivel en que ya la gente siente que no podía más. Y ahí la recomendación es fijarse en el aquí y el ahora. No sé cómo se llamará el alumno que le pasó, en el aquí y el ahora. Si tú te proyectas muy a futuro en algo que tú no puedes controlar, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a deprimir o te vas a volver ansioso, etc. Y tienes que tener cierto grado de control. El cerebro busca la predictibilidad y es por eso que tú tengas el control de cosas simples. ¿Qué voy a comer en la tarde? ¿Qué serie voy a ver? ¿Qué libro voy a leer? ¿A qué clases voy a ir a través del sistema online? Etcétera. Esa es un súper buen consejo para la ansiedad. Y en relación a la alimentación, sí, o sea, la alimentación, y aquí ya me voy a ir más en psicología clínica, pero la alimentación, en el fondo, es la búsqueda de uno sentirse satisfecho y tiene que ver con la vinculación.
nuestra primera manera de vincularnos con nuestra madre es a través del tomar leche de la mamá, del pecho materno. Por lo tanto, cuando uno come mucho más, quiere decir que está buscando llenar algo que uno no tiene, y uno tendería a pensar que tiene que ver con los vínculos, con los lazos. Por tanto, ahí mi recomendación para el alumno o la alumna que habló de ese tema es que se contacte más con las personas que quiere y que tiene pendiente, que quizás están lejos. Oye, la videollamada, el Zoom, una noche de Zoom, que un día sea de sombrero, el otro día sea de rojo y todos se visten de rojo. Es bueno el contacto, ¿ya? Así que por ese lado, ahí van las dos respuestas. Y también están los trastornos de pánico y los ataques de pánico, y que tienen que ver con el pánico, y que en general aquí son más de como 40%. Y esto quiere decir que la gente siente que pierde el control. El trastorno de pánico, no sé si muchos lo conocen, o los ataques de pánico, las crisis de pánico, no me voy a poner a describir cada uno, pero en el fondo uno siente que se va a morir, siente que la respiración va más rápido, que el corazón le salta, empieza a transpirar helado, empieza a estar ahogado, muchos creen que es un infarto, no es un infarto. Muchas de estas características aparecen cuando nosotros sentimos que el mundo está pasando por sobre nosotros, que perdemos el control. Por lo tanto, tanto depresión como pánico son las manifestaciones más evidentes dentro de la pandemia, y es interesante de analizar y constatar por todos los que estamos en el área de la salud mental. Insisto, si quieren preguntar o hablar, métanse nomás, ¿eh? No hay problema. Y ahora, ¿quiénes creen ustedes que se ven más afectados? ¿Hombres y mujeres o mujeres? Es interesante, ¿eh? Por lo general, yo diría que consultan más hombres, pero se ven más afectadas las mujeres. Y este estudio del que estamos hablando también habló de que las mujeres lo pasan peor, pero coincide porque han visto que en otras situaciones traumáticas, por ejemplo, terremotos, inundaciones o cuando tienen accidentes, etc., las mujeres son las que presentan más episodios de ansiedad y de depresión. Entonces, suele ser que las mujeres tomen un rol de contención de los demás. No, si todo va a estar bien, no te preocupes, que estructuran, organizan, pero en soledad son las que lo pasan peor y son las que tienen más angustia. Por lo tanto, yo ahí le diría a todas las mujeres que se miren, que se observen, que vean qué es lo que están sintiendo, y que si sienten que están de una manera atípica comportándose o sintiendo, busquen ayuda. Eso es súper importante. Ese consejo le llega muy bien a una de nuestras estudiantes que justamente hizo un comentario muy relacionado con el tema. Dice: fui diagnosticada con depresión y trastorno ansioso hace unos años atrás y ya no sé cómo hacer para no recaer. Solo logro estar bien unos días y luego vuelvo a sentirme mal. Lo envió como forma anónima. Bueno, estimada alumna, yo ahí mi recomendación es la siguiente. Tú fuiste diagnosticada hace un par de años. No quiere decir que porque tú fuiste diagnosticada hace un par de años, tú toda la vida vas a tener esto. Tómalo, existen depresiones o trastornos ansiosos que son como un resfrío. Uno tiene un resfrío, se siente pésimo, tiene moco, tose, no puede respirar en la noche, terrible, pero se le entrega la medicación adecuada y uno está bien. Con un tratamiento psicológico y psiquiátrico, si es que, no en todos los casos, pero también puede ser farmacológico, adecuado, tú no tienes por qué ahora estar con eso. Ahora, si en este minuto tú sientes que estás viviendo eso, es absolutamente normal. Y esto lo dije en uno de los videos que subimos a las redes de la universidad, que si se sienten mal, ansiosos, deprimidos, con trastornos del sueño, crisis de pánico, miedo, TOC, es normal. O sea, esta cosa es absolutamente atípica. No, esto nunca lo habíamos vivido, nunca habíamos pasado por una pandemia, nunca lo habíamos pasado tan mal. Entonces, si tienen más ansiedad, si tienen algún tipo de trastorno, como nuestra amiga aquí de la universidad, tienes todo el derecho. Ahora, aquí viene el punto importante. Si sientes que no puedes sola, tienes que buscar ayuda. Para poder educar a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu corazón, si lo quieres enfocar desde el punto de vista más emocional, a poder sentirte mejor con ciertas herramientas, ¿ya? Pero busca ayuda. ¿Por qué no? Si estamos en una época en que todos necesitamos un poquito de ayuda,
Yo encuentro que sería espectacular. Y tienen derecho. Bueno, ahí en el PowerPoint puse TOC. TOC es trastorno obsesivo compulsivo, que se ha visto que es uno de los trastornos que más han aparecido cuando se sale de la pandemia, y por eso lo dejé para el final, pero lo puse igual, porque es muy probable que muchos de ustedes, después de salir de casa, estén o tengan rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, se laven mucho más las manos, no quieran tocar a nadie, etc. Pero es normal que a ustedes les pase algo así. Y la pregunta es, ¿qué han hecho al respecto? ¿Qué pueden haber hecho? O sea, quizás algunos se han quedado en la casa y han tratado de no conversarlo con sus familias para que no se sientan mal, quizás otros han conversado con la polola, con el pololo, los que tienen hijos han tratado de estar más con sus hijos para poder tener más fuerza, quizás han dicho ya, y todo va a pasar y me voy a hacer el loco, existen varias maneras de hacerlo. Pero yo aquí les puse una diapositiva que usé también en otra oportunidad con la universidad, pero la quiero explicar para que entiendan en qué parte de la curva vamos y qué deberíamos hacer en cada uno, en la curva de esta crisis de la pandemia, ¿ya? Porque al principio sentimos la negación y era obvio que nosotros sintiéramos emociones o hubieran signos en nuestro comportamiento de evasión, no quiero ver esto, no, hagámonos los tontos, confusión, que no sabíamos qué es lo que podíamos hacer, qué no podíamos hacer, había gente eufórica, o sea, había alumnos, no vamos a tener colegio, no vamos a tener universidad, gente feliz porque no iba a tener que ir a trabajar presencialmente, habían otros muy asustados y sobre todo este miedo, y había un terror en muchos que los paralizaba, ¿ya? Pero empezó a pasar el tiempo y empezamos a tener rabia porque nos dimos cuenta que esto no era algo breve, que iba a pasar en una semana, que no era como un veranito de San Juan, como un resfrío rápido, sino que en el fondo esto era más difícil y quizás esto nos iba a repercutir en lo laboral, en lo educativo como ustedes, en las familias, en que no íbamos a poder ver a la gente que queremos, en que no íbamos a tener la plata quizás necesaria y que a algunos no les estaba alcanzando las lucas ni siquiera para alimentarse, que no iban a tener los medios para conectarse a la universidad, por ejemplo, etc. Y ahí íbamos bajando hasta llegar a la etapa más de depresión, en donde ya, y muchos de ustedes se han haber dado cuenta, estaban o insoportables, o más llorones, o sentían impotencia, o les decían algo y ustedes lo ladraban, así de simple, que ese era el punto más bajo. Ahora deberíamos estar en la etapa de creación de sentido o aceptación. ¿Y a qué voy yo con la creación de sentido? Luchar por encontrar significado, llegando a otros y contando la historia de cada uno. Es decir, chiquillos, ¿para qué me tocó a mí vivir la pandemia? Porque yo estoy seguro que a todos van a poder sacar un sentido, pero para poder sacarlo lo van a tener que pensar y decir, ¿para qué? Y olvídense del por qué, porque el por qué puede ser, ¿por qué me tocó vivir la pandemia? Porque un chino no utilizó las normas sanitarias. Podemos decir, otro chino contaminó a un murciélago. Otro puede decir, no, esto fue una cosa biológica para una guerra de país. Da lo mismo el por qué, ya está, estamos en eso. Que se preocupen otros del por qué. Nosotros el para qué me tocó a mí vivir esta crisis. Me encantaría que alguno de ustedes pudiera decírmelo más adelante y que me interrumpieran nomás, no hay problema. Por ejemplo, en mi caso, a mí el sentido que yo he tenido es que me he podido contactar con mucha más gente que sufre a través de la atención online con gente de muchos países. Tengo pacientes en Alemania, tengo pacientes en Perú, tengo pacientes en Estados Unidos, tengo pacientes en Argentina, cosa que antes no podría haber hecho. A mí me ha servido en uno de todos, tengo muchos más sentidos, pero de manera profesional me ha servido porque siento que puedo ayudar a otros en relación a esto. Y si no hubiese venido la pandemia, yo no podría haberle encontrado el sentido. Cosas malas, muchas, pero yo prefiero enfocar en el sentido positivo. Y ahí es cuando viene la aceptación. En cuando vemos qué es lo que pasó para cada uno de nosotros y decimos, ok, ¿cómo vamos a hacer para seguir adelante? Quizás no vamos a poder tener un año académico como el que nosotros queríamos o pensábamos o hacer las prácticas, etcétera, pero sí vamos a tener un año académico en donde voy a desarrollar otras habilidades, en donde voy a poder utilizar más la tecnología, en donde
voy a valorar más estar con mis compañeros, en donde voy a poder quizás conocer más a otros compañeros que no conocía, etc. Por tanto, ojalá podamos estar en la creación del sentido y la aceptación. Y ahí hay algo súper importante. En ambos nos pide que hagamos cosas. En la negación, la rabia y la depresión existe una inactividad, no hay movimiento. Pero en la creación y en la aceptación sí uno tiene que hacer cosas. Entonces los invito a ponerse en movimiento, no a quedarse pegado. ¿Ya? ¿Y qué hemos hecho entonces? Porque ya vimos la curva, hemos estado en cada etapa. La pregunta es, ¿qué hemos hecho para salir de esto? En primer lugar, y esto les recuerda un poco a uno de los videos que subí con la universidad, las rutinas. Se dieron cuenta que si no teníamos rutinas, no existía predictibilidad, y al no existir predictibilidad, nuestro cerebro pensaba que todo era un caos y lo pasábamos peor. Por lo tanto, el tener rutinas para estudiar, para comer, para levantarse, para bañarse, para vestirse. Yo sé que muchos de ustedes están en pijama, no. Mi recomendación es vístanse, píntense, véanse, píntense en el sentido maquillense, me sigo píntense para que se vean bonitos. Lávense el pelo. Es importante que ustedes hagan cosas por ustedes mismos y que esto sea estructurado. Y también tiene que ver con los horarios, que diferencian tanto los días de semana como los fines de semana. Es importante que su cerebro entienda que existe una diferencia entre el lunes a viernes y el sábado y domingo. Y para eso, dense más libertades el sábado y domingo. Levántense más tarde, vean las series que quieren, lean si quieren leer, jueguen Play, Xbox, no sé, lo que quieran. Júntense con más amigos hasta tarde por Zoom o por Skype, da lo mismo, lo importante es que lo diferencien. Telecontactarse con sus cercanos, amigos y familia, es fundamental también seguir manteniendo los amores y los quereres, aunque sea a larga distancia. Quizás muchos de ustedes son papás de niños que están con la mamá en otra casa y no los han podido ir a ver por el miedo a contagiarlo. Es súper importante contactarse con los papás también de uno que quizás no viven con ustedes, etc. Darse tiempo para cada uno de ustedes y gustos. Yo les apuesto que si yo le pregunto si se dan más o menos gustos que antes, ustedes van a decir que menos, pero se los firmo aquí y ahora, porque están pensando todo el rato en lo que deben hacer y los gustos que les gustaría darse son más externos, más de afuera. Entonces, chicos, todos deberíamos darnos un gusto al día, por lo menos. Uno, que en la noche cuando cierran los ojos digan, ay, sí, me di este gusto. Importante. Aprender una actividad nueva. Y no digo que aprendan cálculo, álgebra, no, algo que les guste. Muchos han podido aprender yoga, que los ven por YouTube, o aprender a hacer pan, o han aprendido a cuidar jardín, o no sé, diferentes cosas. Muchos han tomado tutoriales para hacer peinado. Da lo mismo. Lo importante es que aprendan algo nuevo para que digan, ¿sabes qué? La cuarentena me sirvió para aprender esto. Ya no soy el mismo de antes porque ahora sé esto. Tomar sol y comer sano. Mira, esto se lo digo a todos. Tomar sol se ríen y lo toman a la chacota, pero les apuesto que la mitad de ustedes tiene un déficit de la vitamina que nos entrega el sol y eso hace que estemos más cansados, que no tengamos ánimo, que sintamos que no, de repente no nos podemos levantar y eso es porque no hemos tomado el sol suficiente. El calorcito y la energía que nos entrega el sol es fundamental para el cuerpo, así que intenten asomarse al balcón y tomar un poquito de sol, es fundamental. Bueno, y comer sano también, nos estamos moviendo menos, por lo tanto, bueno, que coman más, o sea, que coman mejor, más sano, tomando agua, etc. Y aquí, evitar anticiparse. Tiene que ver con la pregunta que hizo uno de sus compañeros hace un rato, que habló de la ansiedad. Si nos anticipamos y ponemos nosotros la fecha en que todo se va a terminar, créanme que la probabilidad de que se cumpla es nula, porque todos los días la situación va cambiando. Entonces, no nos anticipemos tanto, veamos lo que podemos controlar y dejemos el resto fuera de nuestro control, porque así va a ser más fácil que cuando llegue realmente el minuto lo pasemos bien. Concentrarnos en lo que funciona, en lo positivo que hemos ganado y no solo en lo negativo, porque el negativo sabemos que hay, lo tenemos claro. Pero y lo positivo, ¿quién se ha fijado? Y ahí viene relacionado con lo que hablamos recién de la curva, que es el final, que es encontrarle un sentido. Y poder ver. Sí.
En ese sentido aquí, Pía, por ejemplo, nos pregunta más específicamente, dice, bueno, la pregunta completa es, quisiera consultarle cómo podemos hacer para reconocer una emoción densa, pero sin caer en ella. Interesante. Lo que pasa es que si tú quieres reconocer una emoción densa tuya, personal, la única manera que tienes de reconocerla es vivirla, porque si no, ¿qué vas a reconocer? Yo creo que lo más importante es, y esto, mira qué profundo, yo siempre digo que es como la teoría del vestido, a ver si después me dicen si les hace sentido. Si nosotros nos conocemos, pero queremos comprarnos un vestido, unos pantalones, una chaqueta, etcétera, vamos a saber perfecto qué pantalones, chaqueta o vestido nos va a quedar bien, aun cuando nos guste mucho más otra prenda, que es lo típico del vestido de novia, que a las niñas les encanta tal vestido de novia, se lo prueban y les queda horroroso, y eso pasa porque no se conocen. Lo mismo pasa con las emociones. A mí me cuesta mucho poder identificar emociones con la gente porque la gente no reconoce sus propias emociones. Porque quizás la mamá vive la pena llorando, quizás el papá vive la pena comiendo más, y quizás el hermano vive la pena saliendo a carretear, ¿ya? Entonces, yo tengo que conocer primero cómo me comporto yo de manera normal, cómo vivo yo las emociones, y después es mucho más fácil reconocerlas antes de caer en el abismo ya patológico. Cuando, por ejemplo, tengo pena y paso después a la depre, si yo me conozco, me voy a dar absolutamente cuenta con qué signos que yo actúo es que estoy cayendo ya a la depre. Por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Veamos el chat. Por ahora no ha caído ninguna. Hay una ahí que acaba de caer, pero me da la impresión que es por el tema del desfase. Te la voy a realizar, pero luego tú me dices si prefieres irla guardando para el final. Dale. Porque habla sobre cómo toda la cuarentena le afectaba más a las mujeres que a los hombres. Y la pregunta dice, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Ah, gran tema. No, lo voy a tocar al tiro porque no especifiqué con las mujeres embarazadas, pero acá hay algo súper interesante. Las mujeres, cuando se embarazan, cuando están con la guatita ya más grandecita, ¿qué es lo que pasa? Tienen les sube un nivel hormonal que hace que las proteja contra la depresión. No a todas, pero a gran cantidad de las mamás les pasa que están protegidas contra la depresión y por eso es que ellas sienten que se ven perfectas, preciosas, es el mejor momento de su vida, etc. Pero si hay eventos o si hay una patología a la base, que también puede ser que antes hayan sido depresivas o que antes hayan tenido un trastorno de personalidad o que antes había otra cosa, puede ser que la etapa del embarazo o imagínense vivan con un abusador o que simplemente pasan ciertas cosas que las deprimen, estén más down, más para abajo en el embarazo. Con todo lo que ha pasado, la probabilidad es aún mayor, porque además les da susto ir a tener la guagua en contexto de pandemia, qué va a pasar, no me van a poder acompañar, cómo voy a traer un hijo al mundo en este contexto, eso puede pasar. Entonces, ahí mi recomendación es, a pesar de que están más protegidas, si se están empezando a sentir mal, que lo conversen con su ginecólogo o con su matrona para ver qué es lo que se puede hacer. Sobre todo pensando en que cuando tienen la guaguita, en el minuto en que tienen la guaguita, no es como en el embarazo, que mientras más embarazadas están, mejor se van sintiendo en el sentido positivo, siempre y cuando no estén mal físicamente o hay alguna complicación y que haga que se sientan mal físicamente. Pero cuando tienen la guagua, el nivel de hormonas baja en un nivel radical y eso puede llevar a que exista una depresión postparto. Y por eso hay que estar preparados si eso pasa para poder ayudar a la mamá con ciertos medicamentos que no van a hacerle daño a la huevita, al contrario, incluso hay algunas que ayudan a tener más leche y puede ayudar a que la mamá no tenga una depresión postparto. Entonces mi recomendación es, habla con tu ginecólogo o con tu matrona para que eso no pase. Eso. Pero es un tema interesante. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿qué se viene ahora? Mucha gente me ha preguntado, bueno, ya, listo, estamos saliendo. ¿Y ahora qué se viene?
el desconfinamiento. Y ahí la pregunta es, ¿hay una vuelta a la normalidad? Bueno, les cuento que la investigación, porque yo me baso solo en investigación para que se den cuenta que no es bla bla de la psicóloga aquí presente, ha mostrado que lo que ha creado esto es que haya un aumento de taquicardias, náuseas, temblores, dolor de cabeza, sensación de ahogo y somatizaciones. El volver a la normalidad, fisiológicamente hablando, o sea, corporalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace que la gente solo por el hecho de pensar en volver se ahogue, se sienta mal, le duele la cabeza. La somatización es cuando cosas que nosotros sentimos o pensamos se expresan en nuestro cuerpo, como por ejemplo la jaqueca, el colon irritable, la alergia, etc. Entonces, fisiológicamente hablando, pasan cosas. ¿Sí? Ah, no, había escuchado algo. Cognitivamente hablando... No hay preguntas nuevas por ahora. Perfecto. Cognitivamente hablando, que tiene que ver con el pensamiento, se ha visto que las personas frente a la idea de tener que volver están confundidas, están más negativas, sienten impotencia, absoluta inseguridad e indefensión, sienten que no tienen el control, que eso es lo que hablábamos hace un rato, y claramente la concentración, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Llevamos 6 meses, ¿cómo es posible que volvamos a la normalidad? Y en nuestro comportamiento, porque ya vimos fisiológicamente y cognitivamente, existen dos teorías y dos caminos, que esto se ha visto más que nada en los jóvenes. En los adultos es como que se tiran más por un lado que para el otro, pero en los jóvenes se ha visto que hay algunos que tienen súper baja preocupación por la seguridad y por la salud. Entonces evitan o niegan o reprimen acciones de cuidado y de autocuidado con los demás. Entonces muchos de ellos van a estar desafiantes. Por ejemplo, los jóvenes que salían a carretear sin ninguna consideración y no se ponían ni mascarilla y se compartían el copete y no tenían ni siquiera un distanciamiento, en donde ellos más optaban por su propio bienestar, su propia satisfacción, a costas de la satisfacción de los demás, a costas de la seguridad de los demás. Pero existe también otro grupo en el que van a estar más distanciados de los otros y que se van a aislar un poco más y que por lo general van a hacer que se manifiesten otro tipo de conflictos, como por ejemplo, estuve 6 meses enclaustrado con mi mamá y ya no la soporto, no quiero ver más a mi mamá, aléjate de mí, me tenéis chato, o laborales, en donde chuta, mi jefe me extorsionó todo el rato para que trabajara 24/7, no tenía tiempo para mí, estoy agotada y ahora además me pide que cumpla con las cosas que quedaron pendientes, o las relaciones de pareja, que ni les cuento la cantidad de separaciones que hubo en Europa y en Asia después de la cuarentena, incluso temáticas personales y problemas de alimentación, que también se ha visto muchísimo. Entonces, la gente se va a tender a aislar y va a manifestar sus conflictos, pero por lo menos va a ser cuidándose o cuidando a las demás un poquito más. Y también tenemos los emocionales, que más probablemente se van a apreciar en la población, que son el miedo, la culpa, pucha, no pude ir a ver a mi abuela, no llevo 6 meses sin ver a mi abuela y mi abuela está sorda, entonces yo no la puedo llamar y además está media ciega, entonces no la puedo ver, etc. La rabia, ¿por qué nos tenía que pasar esto a nosotros? Y somos un país tan chico que no le hace mal a nadie, justo veníamos saliendo de la crisis social, entonces las empresas estaban igual vulnerables, bla, bla, bla. La inseguridad, no sabemos si estamos seguros al volver. La desesperación y la impotencia, porque hay muchos que han perdido sus trabajos, que han perdido sus emprendimientos. La tristeza e incluso la desesperanza. El chuta, esto no tiene arreglo. No sé qué es lo que podemos hacer. Pero no todo va a ser calificado negativamente. Vamos a encontrar reacciones positivas porque nos vamos a reencontrar con las personas que nosotros éramos antes de la pandemia, con nuestro lado más social, con nuestro lado más lúdico. Por ejemplo, si nos gustaba hacer deporte, vamos a poder salir a hacer deporte, no ahora, lentamente. Si es que éramos artistas también, si es que éramos de grupos de algún tipo también, pero a esto, lo que hacíamos antes, vamos a poder incluir nuevas rutinas que hemos desarrollado y que hemos aprendido. Por ejemplo,
Yo lo asumo, soy pésima para el deporte, soy pésima, pésima, nunca he hecho nada, pero este tiempo he hecho yoga con mi hija mayor y eso hace que yo ya tenga una rutina que quizás puedo incluir a quien era la Marisol antigua. Y eso es súper interesante porque, insisto, ya no soy solo la Marisol de antes de la pandemia, sino que ahora soy una Marisol 2.0. Y el poder valorar eso también es muy positivo. También van a haber nuevos objetivos porque vamos a establecer metas nuevas. Como les decía hace un rato, si había alguien que se iba a ir a mochilear este verano por Sudamérica con la plata que juntara y ya no puede hacer, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer ahora para poder lograrlo? Hagamos una mini pyme y vendamos queques. Perfecto. Y los queques los voy a vender en todos los departamentos y decir que es por una buena causa. Perfecto, súper bien. Entonces, cambiamos un poco. La pandemia nos dio la posibilidad de cambiar y de reenfocarnos en nuevos objetivos y ser más completos también, mucho más completos. Ahora, ¿qué pasa si no queremos salir del desconfinamiento? Y créanme, esto es súper común, así que no se estresen. ¿Qué pasa si ustedes dicen, ¿sabéis qué? Yo preferiría seguir las clases así online, también si tengo algún trabajo medio tiempo, seguir trabajando así online, no salir, no, me siento mucho mejor así, me siento más seguro. Eso se llama el síndrome de la cabaña. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Es un síndrome que existe para explicar el por qué la gente se siente mucho más tranquilo en su casa que salir al mundo exterior. Es un síndrome, insisto, no es la gente que siempre ha preferido estar encerrado, no, es la gente que antes salía pero ahora ya no. Y el nombre se basa en algo súper concreto, que es en la idea de que estamos, por ejemplo, en Alaska, está nevando así de una manera increíble y hace mucho frío afuera y estamos en una cabañita perdida en donde adentro está calentito, tenemos chocolate caliente, ya, o pongámosle un copete para los que toman, un postrecito dulce y estamos súper cómodos, ricos, podemos dormir, lo pasamos increíble. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a exponerme al frío de afuera y a la oscuridad? Si es que yo estoy tan bien donde estoy. Por eso se llama el síndrome de la cabaña, para la gente que definitivamente prefiere no salir. Y eso es lo que estamos empezando a ver los psicólogos hoy, con el comienzo del desconfinamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer como jóvenes ahora? Yo me incluyo, Pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos quedarnos en casa? ¿Deberíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes de la cuarentena? ¿Deberíamos hacer lo que estábamos haciendo en cuarentena? ¿Deberíamos obligarnos a hacer otras cosas? Es bien especial que ahora ustedes se pregunten qué es lo que deberían hacer como jóvenes ahora, cómo enfrentar sus emociones también. Por eso mismo, Marisol, hay una estudiante, bueno, primero, dos preguntas. Javiera primero pregunta cuál es la forma de eliminar pensamientos negativos, y luego, en forma anónima, hay un estudiante que dice, ¿qué pasa con la positividad tóxica? ¿Cómo hacer para no caer en ella? Y complementa señalando que hay algunos que solo quieren permitirse no hacer nada. La leo textual para que se entienda. Dice, ¿qué pasa con la positividad tóxica? ¿Cómo no caer en ella? ¿O qué hay que hacer? Pero algunos solo queremos descansar. ¿Está bien permitirse no hacer? Qué buenas preguntas. Voy a partir con la de la positividad tóxica. Ojo que ahí, como tú planteas, la positividad tóxica no es lo que significa positividad tóxica, pero te entiendo. Tú estás diciendo que en el fondo el no hacer, yo me escudo en el no hacer porque, me doy permiso, porque así me siento mejor, etc. Sí. El punto es, si tú estás sintiendo eso porque tienes algo más, porque estás deprimido, etc., o simplemente por flojera. Existe algo que los psicólogos conocemos como mecanismos de defensas, que es una manera en cómo nosotros enfrentamos aspectos que nos molestan o que nos duelen o que nos angustian. Uno de ellos es la represión. ¿Qué quiero decir con esto? En que las cosas que nos molestan las metemos debajo de una alfombra y no las miramos. Porque ¿para qué las vamos a mirar si duele, si molesta? ¿Para qué voy a mirar
en levantarme y ayudar a mi mamá a hacer el baño, si es que en realidad lo puede hacer ella, siempre lo hizo ella, entonces no, estoy cansado, mamá, no, me tengo que dar un tiempo que estoy agotado, la O me tiene agotado. Esa es la represión. Existen otros mecanismos como la negación, no, mamá, si yo no tengo tiempo, si tengo que estar aquí estudiando, no, esa es la negación. Cuando el mecanismo defensivo realmente ayuda, hace que tú no te psicopatices, que no te vuelvas loco, perfecto, te lo aguanto. Pero si es solo para estar fomentando la flojera, está mal. Entonces ahí la recomendación es, date cuenta si lo estás usando como un mecanismo defensivo que ayuda para algo o que no ayuda para nada. Y ahí muchas veces yo creo que sirve mucho conversar con un otro y plantearlo y la mirada de un otro nos ayuda, sobre todo ahora que estamos demasiado metidos dentro de nosotros mismos y nos autoconvencemos de las cosas. Entonces yo creo que convencerlo para afuera podría ser súper positivo. Y el otro, cómo poder sacar estas emociones negativas, creo que así era la pregunta, Pablo, ¿no? Sí, la otra pregunta era cómo evitar, de qué forma eliminar pensamientos negativos. Pero es que es difícil la pregunta porque el pensamiento negativo me estáis hablando muy macro. Existe algo en psicología cognitiva conductual que se habla de las creencias irracionales. Por ejemplo, yo soy floja porque no ayudo a mi mamá a hacer el baño, cuando en el fondo yo no ayudo a mi mamá a hacer el baño porque hice toda la casa. ¿Cachai? En ese sentido, las creencias irracionales hay que tratar de traer el mundo a la realidad, ser lo más aséptico posible para poder tomar decisiones en base a eso. Es no dejarse llevar por ideas, por teorías, por fantasías, pero yo creo que esa pregunta requiere una mejor explicación para poder entenderla. Por este minuto yo te hablaría de las creencias irracionales, pero puede venir de cualquier otro lado. Así que ahí dejo el paréntesis. Cualquier cosa, si después me quieres hacer pregunta interna, también no hay problema. Dejo mis redes sociales. Feliz. Feliz. ¿Hay algo más, Pablo? Hay una pregunta, dice, ¿se puede volver a la normalidad cuando pasamos por algo que nos marcó de alguna forma gracias al COVID? Interesante. ¿La normalidad era antes del COVID? Si eso es la normalidad, no. Si la normalidad es un estado en el que nosotros nos vamos a poder aprovechar todo lo que hemos vivido y ser más y volver a sentirnos felices, pero de otra manera, sí, porque tenemos que entender que el COVID es una experiencia que nos ha marcado y que nosotros decidimos qué tinte le entregamos, si le entregamos un tinte negativo, positivo o neutro, pero no vamos a volver a ser los que éramos antes, porque las experiencias que hemos adquirido durante este año no se van a borrar. Y eso es bueno que lo sepamos, pero que le demos el tinte positivo. Si sufriste este 2020 por el COVID, pucha, gracias al COVID tú ahora eres más fuerte. Tú supiste lo que era el dolor y supiste lo que era levantarse. ¿Vas a ser igual a como eras antes? No. Pero sí vas a ser mejor que como eras antes. Y eso en eso hay que basarse. Perfecto. Agradecemos entonces la participación de nuestros estudiantes. Esperemos que le haya quedado claro con tu respuesta. Victoria, hay una pregunta, más que una pregunta, es un comentario que yo creo que es por el desfase, porque fue de una temática tratada anteriormente. Dice, yo lamentablemente de febrero comencé a sufrir una crisis de pánico. Cada vez sentía que moría. Luego comencé a temerla todo, sentía que me volvía loca. Y la última frase dice, me he visto sin esperanza. Mira, después de la crisis social, las crisis de pánico aumentaron, en mi consulta por lo menos, unos 400%. Era una cosa increíble. Por tanto, que en febrero hubieras partido con esto es entre comillas, normal. Ahora, no has sabido cómo manejarla. Existen técnicas para manejar la crisis de pánico. Existen. Pero yo creo que por mucho que uno maneje la crisis de pánico cuando ya aparece, uno tendría que empezar a ver por qué aparece. Entonces, ahí mi recomendación es busca ayuda. Existen buenos psicólogos que pueden ayudarte a sacar el núcleo que te hace tener la crisis de pánico
Y si te vuelve a pasar, bueno, tú sepas cómo actuar. Pero en el fondo, lo que te está haciendo perder el control, porque eso es la crisis de pánico, pierdes el control de ti misma, de tu cuerpo, de tus sensaciones, por eso sientes que te mueres, eso hay que trabajarlo. Así que esa es mi recomendación y te mando un abrazo grande y créeme que se puede hacer. Pero para eso, yo creo que tú estás en una etapa para buscar ayuda, porque esto ha ido increciendo y ya estás en la etapa de desesperanza. Así que no, a buscar ayuda. Perfecto, gracias Marisol. Valentina acá pregunta también, dice, ¿qué puedo hacer cuando siento que me estoy haciendo cargo de muchas responsabilidades, dejándome un poco de lado? Mi ansiedad me tiene mi ansiedad me tiene o con mucha energía o con ganas de nada. Polar, o maníaca o depre. A ver, pero es que si te estás haciendo cargo, la pregunta es, ¿puedes dejar de hacerte cargo un poco y entregar el cargo a la persona o a otro que te apoye en eso? Tú sabes que existe el síndrome que se llama el síndrome del cuidador, que es de la persona que está todo el rato por y para el otro, todo el rato, y llega un minuto en que se cansa. Y eso también se ve como el síndrome de burnout, que es cuando el quemado, ya está quemado de tanto ayudar a los otros. Entonces mi recomendación es que trates de dejar ciertas responsabilidades a otro para poder dedicarte a ti. Existen dos maneras de sacar el estrés. Uno es de la actividad y otra es a través de la inactividad. Por eso es que tú tienes esos dos polos en este minuto. Pero si tú dejas un poco el control a otro y te empiezas a dedicar a ti y a darte tus propios gustos, obligándote a darte los gustos, aunque sientas culpa por hacerlo, vas a ver que vas a empezar a mejorar. Perfecto. Y acá ya hay una persona que habla por una preocupación de su círculo. Dice, ¿qué puedo hacer si veo amigos con signos de depresión como los que nombró, pero están como en negación? ¿Cómo puedo ayudarlos? Mecanismo defensivo ese. Ya. Ahí depende. ¿Ah? Si tú crees que tu amigo o amiga es lo suficientemente maduro como para poder salir él solo, no tan grave, y que esto va a ser una etapa y que él mismo va a buscar ayuda, mi recomendación es déjalo, dile que estás ahí, dile que tú lo estás apoyando, pero déjalo que él desarrolle su propio proceso. Si tú sientes que está mal y que realmente la situación está complicada y que no le ves mucha salida, yo intentaría acercarme a alguien que sea muy cercano a él, el papá, la mamá, la polola, para que vieran si pueden tratar de motivarlo a asistir a terapia, llevarlo a terapia, a ver si por favor, anda una sola para ver qué tal te parece. Pero yo creo que eso es súper importante. Hay gente que no quiere hacer nada por salir adelante y en esos casos tenemos que actuar, no queda otra. Perfecto. Y Camila acá nos señala, la duda que ella tiene es, me gustaría saber cuándo la ansiedad se convierte en patológica y ya no es normal. Ella señala que es muy ansiosa incluso desde antes del COVID. Ahí la pregunta es, ¿sientes que tu ansiedad no te deja tener una vida normal? Si la respuesta es sí, quiere decir que ya es patológica. Si la respuesta es no, quiere decir que eres ansiosa nomás. Y de hecho, casi todas las patologías que se ven en nuestra Biblia, conocida en psicología como el DSM-4, se basan en esa premisa. Si tú sientes que ya no puedes tener una vida común y corriente normal y hacer las cosas que te encantaba hacer por ejemplo, ansiedad, quiere decir que ya hay que hacer algo al respecto. Perfecto. Bueno, Pía, una de las estudiantes que nos ve, envía sus agradecimientos a la expositora. Vamos a compartir las redes sociales de ella porque ella pregunta también aquí cuáles son para poder seguirlas. Hay una pregunta que escapa un poquito de los temas que hemos visto, pero ahí la realizo. Dice, ¿cómo no recordar el pasado sin que te lastime tanto, a punto de llegar a explotar con las emociones? Sufrí mucho bullying en el colegio y hasta el día de hoy no lo supero. ¿Sabes cómo? Eso se llama resignificar la experiencia. Cada vez que tú te acuerdas de eso, la experiencia fue tan dolorosa que te desborda cada vez que vuelves a ella. Lo que tú tienes que hacer es volver a analizar la experiencia, volver a ver esa realidad desde otro punto de vista. Y cuando tú logras hacer eso, le das un significado nuevo a la experiencia y la experiencia ya no es tan terrible. Es lo que pasa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, pero para que me entiendas.
Imagínate que tú estabas pololeando con Andrés, ya, y se amaban y se querían y todo, y en el puente ese que hay de los candados, él va y ella va, no, él va y te patea. Entonces, cada vez que pasas por el puente, tú te acuerdas de eso y te pones a llorar y lo pasas mal. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Ir con un grupo de amigas al puente, poner una música a todo chancho y bailar y reírse y todo. Entonces, cada vez que vuelvas a ver el puente, ya no te vas a acordar solo de que te patearon en el puente, sino que además de que tú tuviste este momento de alegría y de felicidad con tus amigas. ¿Y eso cómo se hace? Mi recomendación es a través de terapia, porque al parecer es muy importante ese dolor al que tú te estás refiriendo. Perfecto, vamos a ir ya con la última pregunta de las que hay. Dice, está bien haber pasado por un estado muy mal, que me tenía muy triste, y no haber buscado ayuda, pero ahora sentirme prácticamente bien. Sí, sobre todo por lo que hablamos de que en estos meses, esta etapa negativa, era súper normal sentirse mal. Y hay gente que tiene las herramientas para salir adelante solo, pero si vemos que este patrón de pasarlo muy mal y salir, y después pasarlo muy mal y salir, es muy, muy evidente, ahí hay que buscar ayuda, pero si no, no es necesario. Si tú puedes solo, si eres resiliente, si te enfocas en lo que funciona y no en lo que no funciona, perfecto, te aplaudo, me alegro muchísimo. Perfecto, y bueno, agradecemos a los estudiantes por sus preguntas. Ahí ya, esa era la última. Perfecto. Ya, Entonces, vamos sobre la hora de charla, Marisol, y así que ya te dejo para que retomes. Lo sé, entonces voy a apurarme un poco porque sé que tienen cosas que hacer. Entonces, finalmente, ¿qué deberíamos hacer como jóvenes? Primero, reconocer que tenemos miedo, ¿sí? Reconozcan, tengo miedo, estoy muerto de susto, no sé qué hacer. Entender que estamos en una nueva etapa, bajando la realidad a nuestras expectativas. No esperen ir a que el Lollapalooza se vuelva a hacer a final de año. No, esas cosas no van a pasar. Quizás ni siquiera vamos a poder tener un año nuevo gigantesco en la Torre Entel. No. Así que bajemos las expectativas. Ponerse objetivos que sean realistas y autogestionables. Hay gente que no se atreve a ir al supermercado, por ejemplo. Pero ¿cómo no te atreves a ir al supermercado? Bueno, si no te atreves a ir al supermercado porque lo encuentras muy terrible, mi recomendación es anda a la farmacia. Anda a la farmacia, pide algo y sal. Pasito a pasito, de a poquito. No se pidan volver toda la normalidad de a poco. Vayan dando pequeños pasos. Seguir con la rutina, no terminen con la rutina. Y en relación a lo anterior está el recuperar la sensación de control, cambiando pequeñas cosas de las posibilidades que tenemos. Si antes, por ejemplo, pasábamos todo el día en casa y no salíamos a comprar ni una vez y pedíamos que alguien nos viniera a dejar algo para comer, ir nosotros a buscar algo para comer, pero no ir a un restaurante, ¿ven? De a poquito ir teniendo un poquito más de control, pero no de negro a blanco, de blanco a negro, ¿ya? Seamos creativos, seamos resilientes. Yo creo que es importante que de acuerdo a lo que nos ha pasado podamos tener ideas nuevas, de ser creativos con lo que vamos a hacer, con los negocios, con los trabajos, con las parejas. Lo importante es que nos demos cuenta que ser resistente a lo que está pasando acá o en otros temas, no tiene que ver con que nosotros cambiemos las cosas que pasan, sino que seamos el cambio que genere los cambios, que seamos el cambio que haga que existan nuevas opciones y encontrar el sentido, que ya se los habíamos dicho, poniendo también a los demás en el centro de atención. Esta pandemia nos ha ayudado a ser más solidarios. Bueno, veamos qué es lo que está pasando al lado también. Y en relación a lo último que yo preparé era decirles que la universidad también cambió y yo creo que ahora no vamos a tener tiempo para que nos cuenten, pero en el fondo les puse que sabemos que la universidad está siendo diferente, que está siendo distinto y que los pone con quizás más angustias o menos angustias. Y ahí yo les puse la pregunta si es que ustedes creían que mejoraba el rendimiento en cuarentena. Yo tengo muchos pacientes que son universitarios, tengo de la universidad donde están ustedes también, y muchos me han dicho que no, pero quería decirles que hay una universidad, que es la Universidad Autónoma de Madrid, que hizo un estudio con 458 estudiantes, y se dieron cuenta, y acá se los puse textual, que los alumnos tienen mejores calificaciones, aprueban más y se presentan más a exámenes desde la base
online que presencial y han comprobado que las notas no han subido porque sí hacen trampa, porque lo primero que uno piensa es, si hacen el examen en casa, sacan mejor nota porque están mirando apuntes, y eso no es cierto. Por tanto, hay algo que está pasando que hace que los alumnos tengan mejores notas en la educación online, y eso es interesante que se den cuenta. ¿Por qué creen que pase esto? Bueno, primero porque los alumnos se esfuerzan más por el contexto, o porque los profesores hagan un esfuerzo más importante en enseñarles, porque se están motivando a hacer algo diferente. Pero también es posible que el confinamiento los asuste a ustedes, a sus familias, y piensen que pueden perder el año o reprobar. Y no es incompatible que se encuentren mal con el hecho de que mejoren las notas. El miedo también te puede hacer sobre reaccionar, y esto es lo que nosotros conocemos como refuerzo negativo. El miedo, muchos de ustedes lo está ayudando a ponerse las pilas, y yo por eso quise terminar con esto, porque quiero aplaudirle. O sea, yo sé que está siendo difícil y se están esforzando. Yo he visto trabajos de usted y de verdad los felicito. Y para que pensemos un para qué, lo único que les quiero decir es que hay investigaciones que se están mostrando que qué cambio laboral van a tener ustedes que van a salir de la universidad, qué competencias nuevas les van a pedir que quizás no está en su perfil de egreso o quizás no está en su identidad como universidad. Y existen 5 que ahora se los van a pedir, así que grábenselos para que lo respondan qué actitud o qué competencia tiene cuando vayan a sus entrevistas de trabajo. Actitud emprendedora, van a buscar que ustedes sean emprendedores. Aprendizaje activo, que estén constantemente aprendiendo. Liderazgo, que sean capaces de llevar a grandes equipos a meta. Aprender a aceptar los errores y aprender de ellos, darse cuenta que nos podemos equivocar y que tenemos que salir adelante. Y también desarrollar un perfil completo, que no solo sean expertos en una sola área, sino que en diferentes áreas. Y esto va a ser fundamental para el futuro de ustedes, por eso lo quise ver. Y por eso, Pablo, yo siempre digo con qué nos vamos si alguien quiere decir algo para cerrar, y si no, podemos dejarlo hasta aquí. Pía responde la pregunta y dice, yo subí mis notas porque me da tiempo para la reflexión y puedo estudiar más en mis tiempos. La prueba de 2 horas ahora la puedo resolver a mis tiempos. Bien, te felicito. Agradecemos a Pía que ha estado comentando y escribiéndonos durante todas las charlas y también nuevamente al resto de las personas que nos ven. Sería el comentario que hay hasta el momento, pero sí están esperando que les compartamos tus redes sociales donde pueden seguirte. Perfecto, bueno, mis redes sociales para que sepan, en Facebook e Instagram es @psicóloga con P adelante, psicóloga Marisol Sagredo. Ahí yo intento contestar a todo lo que me escriben, me demoro porque son muchos, pero intento hacer lo que esté a mi alcance para contestarle a todos, así que pregúntenos, más felices de poder ayudar a la gran familia de la Universidad Autónoma. Y me despido diciéndole que ustedes pueden, que muchas gracias, que la universidad los está mirando, habemos varios que los estamos mirando como jóvenes y sé que ustedes van a hacer el cambio, y si tienen problemas y si lo están pasando mal, pidan ayuda, y si pueden solas, los aplaudo porque realmente necesitamos más jóvenes como ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias a ti, Marisol, muchas gracias a todos los estudiantes que han estado muy atentos a esta charla y que han estado atentos también a las otras que hemos tenido. Recordarles que esta semana del autocuidado, hasta el 10 de septiembre, algunos de los temas que hemos visto y que veremos en las próximas charlas son hábitos saludables, consumo de droga y alcohol, manejo de emociones y ciberbullying. Les agradezco a todos la presencia. Marisol, si quieres señalar algo más antes de que nos despidamos. No, muchas gracias a todos y los espero si me quieren escribir, y un abrazo a la universidad también porque siempre me están llamando a ver si puedo aportar en algo y yo feliz. Perfecto. Para nosotros, repito, como dije al inicio, es un gusto, un placer siempre tenerte con nosotros, y ya nos estamos mucho acostumbrando a tus charlas, así que esperamos tenerte por mucho tiempo más por acá. Gracias. Agradecer nuevamente a todas las personas que nos ven
Ya son las 4 de la tarde, que tengan una muy buena tarde y esperamos volver a encontrarnos dentro de las próximas charlas o dentro de los próximos talleres DAE que también se vienen. Nos vemos, que tengan una muy buena tarde. Chao. Chao.